senador. Tiene el uso de la tribuna el senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias, senador presidente. Muy buenos días, compañeras y compañeros senadores. El dictamen que estamos discutiendo en torno a la reforma constitucional en telecomunicaciones y radiodifusión constituye, sin lugar a dudas, avances que van a permitir romper con la inercia que había prevalecido en el sector y que condujo al debilitamiento de la responsabilidad rectora del Estado y posibilitó el empoderamiento de particulares beneficiarios de la explotación de un bien y de un servicio público. Con esta reforma se fortalecerán los derechos vinculados a la libertad de expresión al incorporar el acceso a las tecnologías de la información y del conocimiento. Se fortalecerá la competencia en radiodifusión y telecomunicaciones. Se crearán las condiciones para incrementar la infraestructura, haciendo un uso más eficiente del espectro y reduciendo los precios, incrementando a la vez la calidad de los servicios. En esta reforma se define a la radiodifusión y a las telecomunicaciones como un servicio público, destacando la función social de las mismas y reconociendo su papel como factor para el desarrollo. Se incluye el acceso a las tecnologías de la información y a las comunicaciones, cobijado bajo el derecho a la información que debe ser garantizado por el Estado. Se incluyen conceptos doctrinales de servicio público, inclusión digital, sociedad de la información y del conocimiento, servicio universal y convergencia tecnológica, y otorga fortaleza jurídica en la reforma porque tanto las autoridades como los usuarios y las audiencias de los medios de comunicación adquieren derechos constitucionales al libre acceso a información veraz, plural y oportuna, así como para buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión a través de cualquier plataforma. En materia de rectoría económica del Estado, los poderes soberanos del país hemos decidido limitar las atribuciones del Ejecutivo Federal en el otorgamiento de las concesiones y crear un órgano con autonomía constitucional, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el cual será el encargado de licitar, otorgar y revocar las concesiones. Se trata de una reforma que acota el poder del Ejecutivo Federal para delegarlo en un organismo con autonomía técnica y de gestión. A su autonomía suma las facultades de sanción, competencia económica en telecomunicaciones para regular de forma simétrica a los operadores de la preponderancia económica, reduciendo las barreras a la competencia, limitando la propiedad cruzada y ordenando la desincorporación de activos. La reforma contempla usos comerciales, públicos, sociales, entre los que destacan el derecho de las comunidades y los pueblos indígenas, lo cual garantizará la pluralidad y diversidad en los medios en la realidad nacional. Por ello, y con los cambios que ha introducido el Senado de la República, particularmente en la reivindicación de derechos, como se estableció en el artículo 6º constitucional, que el Estado debe garantizar el derecho a la información, el establecimiento del derecho de las audiencias, el reconocimiento de los medios comunitarios e indígenas, el del acceso libre a Internet, habremos de votar a favor, teniendo pendientes
la resolución sobre el derecho de los comunicadores, y subrayo, de las comunicadoras, que hasta ahora se han negado a incorporar en el texto constitucional. Sin embargo, más allá de la euforia que ha despertado la aprobación de este dictamen por unanimidad en las Comisiones Unidas, es necesario hacer una reflexión sobre los verdaderos alcances y significados de esta reforma. Para algunos, la reforma buscaba mediar en el conflicto entre dos grupos de poder económico. Para los promotores, con la reforma el Estado recuperaría la rectoría en el sector, acotaría los poderes fácticos, enfrentaría los monopolios y permitiría la democratización de los medios de comunicación. Por eso es necesario precisar: abrir la competencia no garantiza por sí misma la eliminación de las prácticas monopólicas, ni el ejercicio pleno del derecho a la información, menos aún una auténtica pluralidad en los medios de comunicación. Abrir el mercado de las telecomunicaciones no implica necesariamente su democratización. Suponer que dos nuevas cadenas nacionales de televisión abierta y una nueva cadena de carácter público quebrarán la estructura monopólica de la radiodifusión resulta iluso cuando estas empresas detentan el monopolio desde la producción de contenidos hasta la exclusividad en la contratación de los artistas. Como también resultaría iluso suponer que con ello se democratizarán los medios y se romperá el monopolio fundamental, el monopolio sobre la percepción y la generación de opinión pública. Por eso, es importante remarcar que el Estado está obligado a construir un orden democrático fundado en el control de los abusos que derivan de la concentración del espacio radioeléctrico del país, ya que es en este sector donde se encuentran los monopolios más poderosos y las mayores resistencias al cambio. El espacio aéreo, el espacio del espectro radioeléctrico, es propiedad de la nación. Las telecomunicaciones y las actividades de la radio y la televisión, como lo ha definido la reforma, son un servicio público que debe atender no solo las necesidades recreativas, sino también el desarrollo educativo y cultural de nuestro país, y debe contribuir a construir una cultura de tolerancia y respeto a la pluralidad y la diversidad social, étnica y de género en el desarrollo de la convivencia cívica y la integración nacional, por lo que es preciso que en la ley reglamentaria se ratifique el carácter público de los medios de comunicación, se diversifiquen las concesiones, se establezcan acuerdos sobre sus contenidos y se hagan valer los mecanismos de vigilancia y control sobre los concesionarios. La libertad de expresión es el derecho de todo individuo a expresar sus ideas por cualquier medio. El derecho a la información, que hoy se refrenda como una responsabilidad que el Estado debe garantizar, es que las personas se encuentren bien informadas para poder opinar y expresarse correctamente. Por ello, esta reforma de telecomunicaciones debe fortalecer la rectoría del Estado en el espectro radioeléctrico y en las disposiciones correspondientes sobre un bien de la nación, evitar la concentración de las frecuencias que fomente su monopolio, adoptando medidas para salvaguardar la red de medios públicos, culturales, educativos y comunitarios. El Estado debe salvaguardar las redes de medios no comerciales,
garantizar la existencia de los medios públicos, comunitarios y culturales, garantizar el acceso equitativo y universal de los mexicanos a las tecnologías de la información y el conocimiento, la libertad de expresión y la existencia de medios de comunicación libres, independientes y plurales son esenciales para el adecuamiento de una sociedad democrática y son condición fundamental para el desarrollo de cada individuo en el pluralismo y la tolerancia. Estamos dando solo el primer paso. Falta el paso definitivo en la ley reglamentaria. Ya veremos en si esta resolución que hoy estamos adoptando es una resolución histórica o no. Pero lo importante es hoy entender que la regulación de los medios no es un asunto estrictamente económico, sino que es un asunto vinculado con el ejercicio de una libertad y una garantía de los ciudadanos vinculada al derecho a la información y a la libertad de expresión. Ese debate lo daremos en la ley reglamentaria. Muchas gracias. Muchas gracias.